Y hoy estamos ya terminando la serie Mapa Financiero. Hemos viajado hacia hemos hecho un viaje hacia la libertad financiera y hemos estado hablando de 3 tramos. Uno de ellos tiene que ver con acciones, el otro administración y el tercero resultados. En acciones estuvimos conversando acerca de decisiones sabias, propiedad y trabajo. A propósito de este tramo, quiero abrir un paréntesis con respecto al trabajo. Nosotros hemos dicho lo siguiente, por ejemplo, hemos dicho que Dios bendice a la mano diligente. Estamos de acuerdo con eso, ¿sí? Al que es perezoso, al que es negligente, solamente el resultado o el fruto está relacionado con la pobreza. No hay fórmulas mágicas como que yo venga y te suelte una palabra y te diga que Dios te va a prosperar, y si tú vas y te echas en un chinchorro de lunes a domingo, ni que yo te unja como te unja, ni que te eche aceite de motor, ni que haga lo que haga, ni que sea el profeta quien sea, ni que venga el mismo Elías en un carro de fuego, Eliseo y todos ellos. No va a pasar absolutamente nada. ¿Estás de acuerdo conmigo que la forma de Dios prosperarte es a través del trabajo? ¿Sí? ¿Sí? Pero con respecto ahí quería abrir un paréntesis con respecto al trabajo duro. Ten cuidado con esto de malinterpretar esto del trabajo duro. Por cierto, el trabajo duro también está relacionado con el trabajo inteligente. No se trata solamente de trabajar duro, se trata también de trabajar inteligentemente. Hay gente que trabaja de 7 a 7 de la noche, trabaja muy duro, pero no le alcanza para vivir. Te pregunto, ¿está trabajando qué? No está trabajando inteligentemente. No le da para ahorrar, no le da para guardar cierto ahorro, para comprar cosas. Entonces, el trabajo duro también tiene que relacionarse con esto de trabajar inteligentemente. Pero ten cuidado con esto, que el trabajo duro no lo relaciones con gente que, por ejemplo, me pregunta lo siguiente: pastor, ¿será de Dios que yo tome este trabajo que ahora, por ejemplo, bueno, no voy a poder ir a la iglesia, no voy a poder ir a los grupos, no voy a poder cumplir con mi llamado, con mi asignación? Y me preguntan esas cosas. Por ejemplo, ¿es de Dios eso? Y yo respondo inmediatamente: por supuesto que no. Algunos de nosotros hemos orado: Señor, provéeme el trabajo. Una vez que Dios se los da, se pierden de la iglesia. Por cierto, aquí tenemos 2 reuniones claves, que son la miércoles, domingo y reuniones de grupo. Pero hay gente que me pregunta, que una vez que adquiere el trabajo, me pregunta: ¿será de Dios esto? Por ejemplo, el que trabaja con un chino y con quien sea en un supermercado y tiene que trabajar ahora y luego se alejan de la iglesia. Me preguntan: ¿será que Dios me lo dio? Y yo digo: te lo dio el diablo. Porque Dios no te va a dar algo, es así de sencillo, que te aleje de Él. Padres que están aquí, levanten su mano. Te pregunto, ¿tú le darías a tu hijo algo que te va a alejar de Él, que lo va a alejar de ti? ¿Se lo darías? Respondan francamente. Van a decir que no. Yo le doy a mi hijo cosas que a él le convengan y que sean por el bienestar de la familia. Entonces Dios no te va a dar algo. Si yo, siendo malo, pienso de esa forma, Dios no me va a dar algo que lo va a alejar, que me va a alejar de Él, que va a alejar mi corazón. Entonces hay gente que desde que adquiere un trabajo se enfriaron, se dejaron de conectar con la iglesia, dejaron de fluir en su llamado. ¿El trabajo vino de quién? ¿De Dios o del diablo? Respóndase usted. Por otro lado, hablamos acerca del segundo tramo, que tiene que ver con la administración: control de gastos, salir de deudas, ahorro e inversión. Y hoy vamos a abordar el último tramo. Hablamos la semana pasada acerca del dar, que tiene que ver con la generosidad. Pero hoy vamos a cerrar con honestidad, integridad y legado. Di conmigo esas palabras: honestidad. A ver, digamos todo: honestidad. E integridad. Diga: integridad. Las personas honestas son coherentes en sus pensamientos, sentimientos y acciones. Sabes, esto no es un tema para nada sencillo hoy por hoy hablar de honestidad, sobre todo en una economía, en un país que está sumergido en la corrupción.
y esto lo digo yo, alejado de cualquier política, alejado de una tilde política, pero lo que está a la vista no necesita anteojos. Por un lado, reputación, nosotros nos preocupamos por la reputación. ¿Qué dices tú de mí? Eso nos preocupa y nos quita el sueño. ¿Qué dicen las personas acerca de mí? Por eso gente que se preocupa por persigue un like en una red social, sube una publicación en el WhatsApp y luego la revisa para ver y le da el ojito a ver quién la ha visto, a ver si la vio ese que le está tirando la punta por el WhatsApp. O revisa una foto para ver quién le dio like. ¿Por qué nos preocupa mucho este asunto de la reputación? ¿Qué es lo que dicen los demás acerca de mí? Pero eso no es integridad, porque integridad tiene que ver con algo interno. Integridad tiene que ver con una condición del corazón. Son esas cualidades que tú y yo no vemos, pero que están ahí. Ahora te pregunto, ¿Dios está interesado en reputación o integridad? En integridad. ¿Por qué? Porque cuando el profeta Samuel fue enviado por Dios a buscar el nuevo rey de Israel para ungirlo, cuando Samuel ve a Eliab, que es quien tenía apariencia de rey, porque el tipo era alto, ojos verdes, obviamente no se parece a mí, tenía cualidades aparentes para ser un rey. Pero entonces Dios le dice algo que es determinante y que a ti y a mí nos tiene que hacer ruido hoy en nuestro oído y en nuestra mente y en nuestro corazón. Él le dice, Samuel, te estás equivocando, porque él iba a ungir a Eliab y él le dijo, te estás equivocando, porque yo no miro las apariencias, yo miro ¿qué? El corazón. Eso es integridad. Integridad es lo que tú piensas de mí. Integridad es lo que Dios piensa de mí. Reputación es lo que tú dices de mí. Y hay una diferencia y un abismo muy grande en esas dos cosas, porque las personas que son honestas son coherentes. ¿Y qué es coherentes? Congruencia. Conectan lo que dicen con lo que hacen. Eso se está entendiendo, ¿verdad? Lo que yo digo lo hago. Eso es coherencia. Si yo hablo de, sean un ejemplo como yo en ser padres, esposos, ¿qué tiene que haber ahí? Coherencia. Que eso se aplique en la casa. Entonces, en sus pensamientos, sentimientos y acciones, estas tres cosas tienen que estar conectadas. Y honestidad no es sinónimo de perfección. ¿Estamos claros de eso? La honestidad suena, esta es mi realidad y yo necesito ayuda. Porque la honestidad, por ejemplo, consiste en comportarse y comunicarse con franqueza de manera razonable. No tiene que ver con perfección. Nadie está diciendo que para ser honestos hay que ser perfecto. Pero la honestidad reconoce dónde estoy, teniendo conciencia a dónde quiero ir, cómo me quiero comportar, pero asumiendo dónde estoy hoy. ¿Se está entendiendo eso, verdad? Cuando una persona en un grupo de cuidado dice, me siento de esta forma, quiero ser honesto de esta forma, porque es mejor tener, yo digo siempre, es mejor tener a un Pedro que sea intrépito como lo tuvo Jesús entre sus discípulos, que era intrépito, metía la pata, decía cualquier cosa. Él era muy honesto, lo que se le ocurría, tan honesto que le dijo al Señor, no te voy a traicionar. Yo no voy, hasta el último día estaré contigo. Tan honesto era, pero es que eso no es lo que pasaba por su corazón. Tan honesto era que terminó negándolo. Pero el tipo fue honesto siempre. Que tener a un Judas que te bese, que mostrándote amor y mañana te traicione, mañana te venda por unas cuantas monedas de plata. Entonces, la falta, por ejemplo, lo opuesto a la transparencia es la falta de transparencia. Hablando de finanzas, que es lo que estamos hablando esta serie, en cuanto a la transparencia sobre cómo tú gastas el dinero, haciendo trampas con mentiras. Estamos, por ejemplo, en un país corrupto. No me falta fe por decir eso. El segundo más corrupto en el ranking de los países más corruptos del mundo. Por fin aparecemos en alguna lista.
lamentablemente aparecemos en esa lista. En el ranking de la FIFA estamos creo que en el 36. Pero en la corrupción estamos de segundo. Y eso no debería ser un orgullo para nosotros. Ahora usted me dirá, pastor, wow, Venezuela. Pero tú eres parte de esta nación. Y tú estás en esa estadística. Por otro lado, cuando revisas los países más pobres del mundo, ¿sabe dónde está Venezuela? Ahí, en los primeros 10. ¿Por qué? Porque la corrupción se conecta ¿con qué? Con la pobreza. El que es corrupto no puede aspirar a ser próspero. Eso es una gran verdad. Ahora, lo más delicado de todo este asunto no es que aparezcamos en el ranking de la pobreza o no, o de la corrupción o no. Lo más triste es que esto se ha trasladado a la iglesia. Pues tenemos gente que dice, y es lamentable porque yo he estado ahí, estoy procurando cada día cambiar eso y ser parte y conectar esto que tiene que ver con la coherencia de que lo que digo hacerlo. Pero lo más triste es que tenemos gente que dice creer en Dios y confiar en Dios, pero cuando hay presión con las colas de gasolina, ¿saben qué hacen? Dan dinero y corrompen al funcionario para ellos pasar primero. Tenemos gente que dice que confía en el Señor, Él es mi confianza. Pero mire, páseme rápido porque yo soy líder en la iglesia que está ahí al frente, por cierto. Eso es lamentable. Extorsión. Mira, si me sacas ese papel, dura normalmente el proceso 14 días. Pero toma ahí 20 para que me salga en 7 días. Eso es lamentable. No solamente se corrompe la persona, también está corrompido el funcionario. Porque tenemos gente que está en instituciones que también vive de esto, porque el sueldo a según no le alcanza. Pero es que no te va a alcanzar más si sigues así. Eso es una gran verdad. Porque estamos atrayendo corrupción y la corrupción se conecta con la pobreza. Te pregunto, usted conoce gente, estoy seguro, que vive de chanchullos. ¿Y cómo vive? Vive pobremente en su alma, en su corazón, en su espíritu. Santiago dice, no se hagan maestros muchos de ustedes porque recibirán mayor condenación. Es decir, que nosotros, los que recibimos la verdad, usted que está sentado aquí tiene mayor responsabilidad. Porque escuchamos la verdad. Y aquí algunos dirán, ¿por qué vine entonces? No le tema esa verdad. Dios quiere cambiarnos, Dios quiere ayudarnos, Él quiere que mejoremos. Amén. Yo no le temo esta verdad por más que me duela. Porque mientras le predico a usted, me estoy predicando a mí mismo. Ahora, la honestidad es hablar la verdad en todas las circunstancias y actuar en consecuencia. No le tema las consecuencias. Cuando usted quiere caminar en integridad y ser honesto, usted no le teme a las consecuencias por mucho que duelan. Un hombre que quiere caminar en honestidad va y le dice a su esposa, hice esto, no tengo limpia conciencia, esto me ha quitado la paz y asumo las consecuencias. Me he encontrado con matrimonios que me dicen, pastor, hace tanto tiempo traicioné a mi mujer, esto me ha quitado la paz, ¿qué hago? Pero es que si cuento esto, pastor, esto me va a traer problemas en mi vida matrimonial. ¿Sabes qué le digo yo? Vamos, camina en honestidad, confiesa el pecado, confiesa la circunstancia. No he conocido a alguien, yo no he conocido a alguien que decida el camino de la honestidad y su final sea un desastre.
Puede ser que el trayecto sea doloroso, pero su final es de bendición, es de abundancia y es de plenitud. Amén. No he conocido a alguien que confronte y que alguien que asuma la consecuencia. Por otro lado, las personas que dicen, por ejemplo, medias verdades son mentirosas absolutamente. La falta de honestidad, las personas que dicen son mentiras, mentiras pequeñas. No hay mentira pequeña. Las medias verdades son mentiras. Así como y yo te pregunto, si tu hijo tú lo mandas a buscarte algo, un vaso de agua, ¿ok? Y te trajo, supongamos, lo mandaste a buscar un vaso de agua, un vaso de jugo, perdón, y te trajo un vaso de agua, pero ya está grande, ya asume que diferencia entre qué es un vaso de agua y qué es un vaso de jugo, y te trae un vaso de agua en vez del jugo que le pediste, y cuando llega a ti, tú le dices, mira, te pedí fue jugo, no agua. Ahora, ¿él obedeció o no obedeció? No obedeció, porque la obediencia a medias no existe. Obediencia es obediencia, o es o no es. Mentira no es mentiras pequeñas, o es mentira o es verdad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? La honestidad y la integridad. Mira lo que dice Proverbios capítulo 11, verso 1. El Señor detesta el uso de las balanzas adulteradas, pero se deleita en pesas exactas. Mira lo que me ocurrió en una oportunidad. Fui a comprar 2 kilos de queso. Bueno, estaba viajando hacia una zona foránea y me paro en una quesera que está a orilla de carretera. La persona me vende el queso, pero cuando yo llego a mi carro, yo digo, esto no pesa 2 kilos. Aunque el peso de él decía que eso pesaba 2 kilos. Cuando llego al carro, digo, esto no es 2 kilos. Yo andaba con mi socio. Lo que no se esperaba, el que me vendió el queso, es que yo tenía un peso en mi carro. Cargaba una balanza de mano. No contaban con mi astucia. Agarro el queso y lo coloco en la balanza y pesaba 1,9 kg. Pastor, ¿y ese 100 gramos te diste cuenta? Bueno, hermano, mire. Yo salgo del carro con el queso en la balanza. Y le digo a la persona, mira hermano, este queso no pesa 2 kilos y te pagué 2 kilos. No, que el peso está dañado. Y yo le digo, mire, ¿por qué no está dañado a mi favor? O sea, está dañado a favor tuyo. ¿Te das cuenta? Dios detesta el uso de las balanzas adulteradas. Gente que vende cosas, por ejemplo, que dice, es original y no es original. Dios detesta eso, ¿sabes? Dios detesta el uso de las balanzas adulteradas. Por otro lado, se deleita en pesas que son exactas. Mira la historia de Henry y Graciela, que termina, por cierto, con esta fase de esta historia. Dice que finalmente Henry y su familia llegaron a la nueva granja, trabajaron duro para preparar los campos y establecieron tierras agrícolas de alta producción. La granja tenía buen pasto y pudieron criar un hermoso rebaño de ganado en pocos años. Los hijos crecieron, escucha aquí. Cindy se convirtió en el médico de la comunidad y David se capacitó en tecnología. Henry puso a su hijo David como administrador de la granja. Construyó su propia casa, aportaba al desarrollo de nuevas tecnologías para la ciudad. La preparación académica y la experiencia con sus padres le dieron la capacidad de crecer económicamente. David planeaba comprar equipos solares para atender las necesidades eléctricas de la comunidad. Su papá le enseñó a no endeudarse. Siendo buen mayordomo, aunque tenía ahorros, le faltaba dinero para la adquisición de los primeros dispositivos.
Esa misma semana un posible comprador vino a ver unos toros en venta y David se había convertido en un excelente vendedor y sabía cuál era el valor real. Pero convenció, escucha aquí con atención, al comprador de que los toros estaban en plena forma y le cobró un sobreprecio. Finalmente el comprador decidió adquirir los toros por la confianza que les tenía. David se sintió muy orgulloso, pero cuando le entregó el dinero a su padre, se quedó con el sobreprecio y solo el monto equivalente a la venta justa le entregó. Henry lo felicitó, tomó una parte del dinero y lo recompensó diciendo: creo que mereces un poco de comisión. Me siento feliz por ti. Pero Henry no sabía nada de lo que estaba pasando, que es el padre de David. David no tuvo paz después de retener el dinero que recibió por el sobreprecio. Además, había violado la confianza del comprador y de su padre. Así que finalmente se armó de coraje y le contó a su padre lo que él había hecho. Hubo un incómodo silencio. Su padre habló con mucha tristeza después de haberse enterado. Todo lo que tenemos, le dijo Henry a David, le pertenece al Señor, hijo. La Biblia dice en Proverbios 11 que el Señor detesta el uso de las balanzas deshonestas, pero se deleita en pesas exactas. Por otro lado, le recordó lo que dice Levíticos capítulo 19, verso 11: no robes, no se engañen, ni se estafen unos a otros. Él le recordó: es a Dios a quien tú le debes responder, hijo. Luego lo abrazó diciendo: hijo, la verdad te hace libre, las mentiras se esclavizan porque no vienen de nuestro Señor Jesús. David lloró arrepentido, lloró esa noche con su padre. Aprendió una lección muy valiosa. Decidió que tenía que ir al comprador de los toros, pedirle perdón y devolverle el dinero que había tomado. Fue muy difícil para David dar ese paso, pero cuando finalmente lo hizo, sintió paz interior. El hombre se sorprendió, generando en él respeto y más confianza por Henry y su familia. Ese día se establecieron las bases de la honestidad en la vida de David, un fundamento que le dio la oportunidad de construir un futuro glorioso en Jesús. Mira, reconocer a Cristo como el dueño y trabajar para Él es la base para la honestidad y la integridad. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. Si nosotros comprendemos que Dios es el dueño y nosotros simplemente administradores, es el principio y es la base para la honestidad y la integridad. Porque si tú comprendes que lo que tú tienes en tus manos no es tuyo, si Dios te da un trabajo en una institución para que tú agilices ciertos papeles, el trabajo le pertenece, o tu puesto le pertenece a Dios. Recuerda, tú eres un mayordomo, eres un administrador. Pero si tú te corrompes y quitas cierto dinero para agilizar los papeles, ¿qué estás haciendo con el trabajo que Dios te dio? Estás corrompiendo a Dios, ¿sí o no? ¿Y a Dios se puede corromper? Por supuesto que no, pero es lo que hemos hecho algunos. Si Dios coloca un recurso en tus manos y tú luego entonces por la presión de la gasolina la pagas en 0.70, pero vale 0.50, pero si tú la pagas en 0.70 no te ponen a hacer cola, ¿qué estás haciendo con el recurso que Dios puso en tus manos? Lo estás corrompiendo, ¿sí o no? Mis hermanos, esto es en serio. No son medias verdades. Y tú me dirás: pastor, ¿pero qué voy a hacer? ¿Me dejo llevar por la... ¿Qué voy a hacer? ¿Me arruino? Es que no podemos ser medios cristianos. Se trata de ser o no ser. Se trata de definirse o no definirse, aunque duele. Eso es una gran verdad. Alguien me llamó hace un tiempo y me dijo: pastor, te conseguí gasolina. Y yo: gloria a Dios, hijo. Vamos, pastor, vamos a la bomba y te la pagas a 0.80.
Yo le pregunto, ya va, ¿pero cuánto vale? Hasta donde yo tengo entendido, 0.50. No, pero con 0.80 es que la están echando. Ajá, pero ahora la aumentaron. Yo, no, pero es para que te echen rápido. Y yo, oye, agradezco muchísima tu intención, hijo, pero no la puedo echar a 0.80. Pasé 2 días sin gasolina en el carro. Porque ese es el costo de querer y de buscar la honestidad. Es el costo, duele. Pero ¿somos o no somos? Yo no quiero decirle con esto, wow, el pastor mira qué santo, qué íntegro. No, estoy bregando igual que tú. Estoy luchando igual que tú. Dudo también, claro que sí. Dudo y digo, pero ¿qué voy a hacer, Señor? Pero se trata de ser coherentes. Eso es la honestidad. Que los pensamientos, acciones, conecten que lo que yo digo, lo estoy haciendo. Eso es honestidad. Amén. Amén. ¿Cuántos sienten que Dios les está hablando y está removiéndoles cosas? Y sienten algo de dolor. Con respecto a la deshonestidad, toma en cuenta esto. La falta de transparencia crea confianza y celos. ¿Sí? Cuando un hombre miente a su esposa por primera vez, por segunda vez, ¿qué luego sucede allí? Que la falta de transparencia va a generar ¿qué? Celos y desconfianza, ¿sí? Luego ahora el hombre, sale a una reunión, lo llama por teléfono y no le contesta. ¿Qué conecta a la mujer inmediatamente si ya lo ha hecho antes? Anda con otra. ¿Sí? Seamos conscientes de eso. Eso es una gran verdad. Porque la falta de transparencia genera desconfianza y celo. Por otro lado, el más pequeño acto de deshonestidad llevará a más deshonestidad. El más pequeño acto. Si tu hijo lleva un borrador que no es de él a la casa, algunos de nosotros decimos, es un borrador. ¿Qué va a pasar? No, ¿cuál es tu responsabilidad? Ir y devolver con él ese borrador. Por eso los padres tenemos que ser conscientes con qué cosas llegan nuestros hijos a la casa. He conocido padres que dicen, ahora mis hijos un avispado, se fue con un lápiz y regresó con 3. ¿Qué es eso? Fuimos a un chino, estamos pagando, nos metemos al carro y mi hijo, uno de los morochos, empieza a gritar. Cuando vino hacia atrás, lo veo comiéndose un sobre color oro, bronce. Y cuando yo lo veo, ¿qué pasó, muchacho? ¿Y qué es eso? Cuando me doy cuenta, era un cubito. Nos descuidamos, el muchacho de 6 años se trajo un cubito de los chinos y se lo metió al bolsillo. Él creyó que era un caramelo, que era un Hall, no sé. Cuando llegamos al carro me doy cuenta inmediatamente, ¿sabes qué hice? Nos fuimos al chino con él ahí y devolvimos. Pagamos, por supuesto, el cubito que se comió delante de él. Él no entendía lo que estaba ocurriendo, pero un acto de deshonestidad, el más pequeño acto, llevará a más deshonestidad. Si tu hijo llega hoy con un lápiz, tú se lo permites, mañana no te quejes cuando esté en una banda y robe un negocio, que se una al Tren de Aragua. No te quejes, porque lo más pequeño nos lleva a lo mucho. Si tú hoy te corrompes con un papel y pagas $20 para que te agilicen, estoy seguro que mañana no te vas a dar cuenta, pero vas a terminar traicionando a tu mujer. Pastor, no puede ser tan radical así. Sí, así funciona la deshonestidad. Porque uno comienza con cosas pequeñas, mis hermanos. Pero la deshonestidad con cosas pequeñas hay que matarlas. Se va a sufrir. Le voy a decir una cosa, Venezuela no cambiará con un partido político.
Venezuela cambiará cuando sus ciudadanos, y ahí estamos usted y yo, entendamos que necesitamos empezar a cambiar y a transformar esta nación desde nosotros mismos, desde la casa. Aquí puede venir quien sea, hasta Trump gobernar esta nación. Pero si usted, en serio, hasta Bukele puede venir, que es uno de los mejores presidentes del mundo. Pero si usted y yo no estamos convencidos que esto empieza desde las casas, esto va a seguir igual. Porque por un lado usted cuestiona un gobierno. Usted y yo somos buenos cuestionando al gobierno de turno. Pero ¿qué tal tu gobierno en el hogar? ¿Qué tal si tú le pides a alguien que gobierne a más de 26 millones de venezolanos? ¿Y qué tal tú que solamente tienes 5, 3 muchachitos y una esposa y no los puedes gobernar? No gobiernas con honestidad e integridad, pero quieres que el gobierno resuelva todo. O el gobierno de turno. Yo no estoy diciendo que las decisiones que ellos tomen no nos afectan. Claro que sí, nos afectan. Pero estoy diciendo que esto es más profundo. Esto es más profundo. Porque por un lado, mientras tú dices, ese es corrupto, y a tu esposa la estás corrompiendo con otra mujer, trayendo adulterio a tu relación. Con mentiras, corrompiéndote, pagando un papel. Entonces, a veces tenemos una vara para pegarle a los demás, pero nosotros mismos, yo sé que duele, pero estoy aquí para hablarte una verdad. Y la verdad duele, pero la verdad te hará libre. Me hará libre. La mentira se convierte en una red que nos mantiene atrapados. Mira, lo que requerimos para ser honestos: determinación. Determinación. Y determinación suena así. Discúlpenme la expresión. Aquí en Apure o en cualquier lado decimos así. La determinación tiene que ver: desde hoy no le voy a mojar la mano a nadie. Eso es determinación. No voy a corromper mi casa, no voy a corromper mi finanza, no voy a corromper mi familia. No voy a evitar multas. Yo estaba viajando a Barquisimeto y no llevaba el cinturón de seguridad. Y el policía me paró y me dice: hermano, mire, el cinturón de seguridad. Hay gente que los paran y le dice: te comiste la luz. Y hay algunos que decimos: usted se va a comer un pollo, tome $20. Y el hombre me propone y me dice: mira, si vamos a la multa, vas a perder como 2 horas. Yo iba a una capacitación en Barquisimeto que necesitaba estar puntual. Pero cuando miro a mi lado, cuando observo mis convicciones, y cuando observo a mi esposa y miro a mis hijos que los tengo atrás, yo le dije al funcionario, me estaba pidiendo $10 para un refresco. Yo le digo, un refresco, por cierto, bien caro. Yo le digo, $10. ¿Qué son $10 cuando uno está viajando? Y evitarte 2 horas. Yo le digo: hermano, admito mi culpa y mi error. Yo tenía que haber cargado el cinturón de seguridad. Pero mi esposa es testigo. Le dije: hágame la multa. Vamos a donde tengamos que ir. Voy a ir. Voy a perder el tiempo que sea, pero no puedo darte los $10. Y le dije: hermano, yo soy pastor. Yo no puedo darte esos $10. Eso va en contra de mis convicciones y mis principios. Y el hombre, ¿sabe qué hizo? Hizo: nah. Dele, hermano, dele rápido, váyase de aquí. Yo, gloria a Dios, prendí el carro y me fui. Lo que quería era plata. Al que es honesto, Dios lo va a librar y le va a ir bien. Amén. Conocimiento. Lo que requerimos para ser honesto es conocimiento. Conozca el mensaje de Dios, la palabra de Dios.
si usted no está lleno de Dios, usted se va a corromper fácilmente. Si usted no conoce la palabra de Dios, muchos no se imaginan ni saben el poder tan grande que tienen en sus manos. En la aplicación de la Biblia, que la tienen en el teléfono, muchos desconocen el poder que se esconde allí. La palabra de Dios, dice la Escritura, que ella es una espada de dos filos, que penetra, que discierne los pensamientos del corazón, las coyunturas, los tuétanos. ¡Wow! ¡Qué poderosa es esa palabra! De manera que cuando el diablo viene con sus artimañas a corromperte, pero se encuentra con un hombre que está cargado de la palabra de Dios, ¿sabes qué hace el diablo? Retrocede, porque él detesta y él huye cuando hay un hombre que está determinado a cumplir la palabra de Dios, cueste lo que cueste. Vamos, aplauda si va a aplaudir. Pero necesitas llenarte de Dios. ¿Cómo luchas con la corrupción, con la deshonestidad? Llenándote de Él. ¿Cómo soportas la tentación? Cuando Jesús fue al desierto y 3 veces en la misma oportunidad Jesús le dijo: escrito está. Pero si tú no tienes un escrito está, te vas a corromper. Si tú no tienes principios, si tú eres un cristiano nominal que viene y se siente un domingo y nada más un miércoles y no lee, no busca la palabra, y la palabra está en tu casa empolvada y está llena de tierra, y tú no sales de aquí investigando que las citas que yo te dije eran correctas porque tú quieres escudriñar más. No te digo que adoptes la actitud de un religioso, pero sí te digo que vayas a abogar más adentro, que profundices. ¿Por qué? Porque allá afuera hay un león rugiente buscando a quien devorar, y el que esté más inmaduro y el que esté más débil lo va a devorar. Pero el que esté fuerte, el que esté firme, el diablo va a huir. Cuando venga la tentación, si se encuentra un cristiano, si se encuentra un hombre y una mujer que está firme espiritualmente, que está lleno de Dios, ¿sabes qué va a hacer el diablo? Va a dejar de fastidiarte, va a dejar de molestarte, porque él detesta a un hombre y a una mujer que está cargada con la palabra de Dios, que está lleno de Dios. Amén. Escrito está. Escrito está. Se necesita esfuerzo, valentía y aliados. Por otro lado, excelencia. Lo que requiere es, para ser honesto, aliados. Me hizo ruido eso, con la que terminamos. Aliados. Busca personas maduras con que tú te conectes. Pero si tú te rodeas con el empresario que evade impuestos y él te dice: mira, pero puedes evadir esto aquí, puedes hacer esto allá, ¿qué vas a terminar haciendo tú? Corrompiéndote. Busca aliados. Por cierto, los que estamos casados tenemos la bendición. Mira, tienes una aliada, úsala. No que la uses como un trapo viejo, sino que aprovéchala. O sea, mi esposa es garante de cuidar mi honestidad y mi integridad. Mi esposa constantemente me hace preguntas. Por ejemplo, preguntas incómodas, como por ejemplo: ¿cómo vamos con darle a Dios lo que es de Él? ¿Cómo vas con esto? Esta semana vi que no diste lo que le corresponde a Dios, darle lo que hemos asignado para darle a Él y a su obra. Aliados, gente que te ayude a ser mejor, gente que te ayude, que te conecte, que te impulse. Mis hermanos, usted será mañana lo que usted decida, pero también lo que decidan con quien usted se la pase. Si usted se une con chismosos, mañana usted será un chismoso. Si usted se une con corruptos, mañana será corrupto.
Si usted se une con gente que traiciona a sus hijos y que traiciona a su esposa, mañana terminará en las piernas de Dalila. Y discúlpeme si aquí hay alguien que se llama Dalila. Pero únase con gente que lo impulse, con gente de fe. Por eso conéctese en la iglesia, por eso venga a los grupos, por eso conéctese con gente que piense lo mismo que usted. Gente que quiera un mejor hogar, que quiera ser buen padre, que quiera traer a Dios a su vida. Amén. Lo que alcanzamos, excelencia. Lo que alcanzamos con ser honestos, confianza, influencia, buena reputación, limpia conciencia. Cuando somos honestos podemos dormir tranquilos. ¿Usted cree eso? Porque la gente honesta no tiene cabos sueltos. Y si lo tiene, va a buscar cómo atar esos cabos. Por otro lado, legado. Así termina esta serie. Dice Proverbios capítulo 13, verso 22, que la gente buena deja una herencia a sus nietos. ¿Estás escuchando la profundidad de esas palabras? La gente buena deja herencia a sus nietos. Mira, no es lo que tú haces con tu propia vida solamente. Y a veces vivimos como que esa es mi vida y no importa nada más. No. Yo aprendí con la separación de mis padres a mis 5 años de edad que el daño es colateral. Que una decisión que un hombre de hogar tome afecta positiva o significativamente la vida de las siguientes generaciones. ¿Qué legado estás dejando? ¿Qué ejemplo estás dejando? Cuando observas a tus hijos y te sientas con ellos, ¿qué ellos están viendo de ti? Mira, hace unos meses atrás, no muchos, pocos, Luis David, en la etapa de su transición a la preadolescencia, cambia todo, las hormonas, la forma de comportarse. Y le está hablando diferente a su mamá, con un tono retador, un tono alto. Yo lo observo y me siento con él, con su mamá ahí y con todos mis hijos. Empiezo a hacerle preguntas a Luis David. Le digo, hijo, ¿tú tienes cuántos años de edad? Me dice, 11, papá. Quiero preguntarte, en estos 11 años de edad, ¿tú me has visto gritarle hacia tu mamá? ¿Tú me has visto subirle el tono como tú lo haces? ¿Me has visto responderle hacia tu mamá de forma áspera? ¿Me has visto en eso? Alexandra está ahí. Era sencillo decírselo sin la mamá, pero decirlo con Ale ahí, que me podía desmentir, y Alexandra es muy cruda, lo podía hacer. Pero empecé a cuestionar a mi hijo y le dije, ¿tú me has visto haciéndole esto a tu mamá? Y él me miró a los ojos y me dijo, papá, jamás te he visto subirle el tono a mi mamá como yo le estoy hablando a ella. Dios, tienes toda la razón. Hay que tener moral para hacer eso, pero también hay que estar convencido de que no es tu propia vida y nada me interesa, es que tú estás dejando un legado. Que cuando tus hijos te observan, tú le puedas decir, sé honesto, porque hay un padre
que lo está tratando de hacer todos los días de su vida. También honestidad es que cuando fallamos, pedimos perdón, nos equivocamos, porque no somos perfectos. Pero es un legado que Dios, la gente buena, dice Proverbios, deja herencia a sus nietos. Mira, ni siquiera dice a sus hijos, sino que cuenta hasta esa generación. Porque uno normalmente llega hasta sus hijos, pero Dios siempre va más allá. Quería cerrar este servicio con esta canción que le cantó, que canta Dani Berríos. La cantó a su hijo. Y observa, escucha lo que dice esta canción. Él le escribe, es una canción muy linda, la puedes buscar en YouTube. Y se llama Yo quiero ser como tú. Y dice, se sienta a mi lado, hablando de su hijo, un abrazo me da. Él me dice, papi, le contesto, ¿qué es? Con su almohadita se recuesta a mí y me dice, papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en cama y un beso le doy. Apagando la luz, hago una oración, que cuando él crezca, él ve en mí un padre que vive para Dios. Señor, reflexiona él, quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Dice el papá, yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender, cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda. Solo no voy a poder. Me quiero esforzar, le dice él a Dios, y quiero aprender más de ti. Ser paciente y tierno, lleno de amor, porque mi hijo aprende de lo que ve. Que tu imagen sea lo que vea en mí. Quizás él mire a mí diciendo, papi es el mejor, pero es que estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Quiero que te pongas de pie, por favor. ¿Sabes? De algo sí estoy seguro hoy. Es que necesitamos al Padre Celestial gobernando nuestras vidas, gobernando nuestros hogares. De algo sí estoy seguro hoy, que si queremos que esta nación cambie, necesitamos a Jesús reinando en la vida de cada creyente, en la vida de cada venezolano. Hoy yo quiero cerrar esta reunión en la que juntos vamos a hacer una oración por este país.